Overlord, la contraparte del Ser Supremo. Capítulo 50. Los rasgos característicos de Mino lo distanciaron de los demás jóvenes de su edad. La historia del reino Qi'e databa desde muy atrás en el tiempo, donde los primeros residentes fueron razas evolutivas, razas que tenían a evolucionar desde una raza inferior a una raza superior, variante o especial. Por ello, los primeros ciudadanos fueron exactamente goblins, quienes bajo el liderazgo de uno muy diferente y especial, se volvieron fuertes y siguieron con el crecimiento de su raza evolutiva, de goblins, a trasgos, después a ogros, y a su evolución siguiente, Qijin, una raza evolutiva de característica especial, aunque por supuesto, era casi imposible que todos dentro de ese grupo de goblin lograran llegar hasta esa forma, sin tomar en cuenta la tasa de natalidad relativamente baja, se escogió la calidad sobre la cantidad. Por otra parte, los goblin, aunque tendían a tener una tasa de natalidad relativamente muy baja, podían ser compensados secuestrando a otras razas del sexo opuesto con los cuales reproducirse y poder tener crías, pero con el avance de fuerza en esa manada, los goblin tomaron la forma de goblin gorra roja, y casi no dependían de la reproducción en base a razas exteriores. El reino creció de forma lenta, pero fuerte, pasaron de ser los débiles goblin a ser una comunidad de ogros y Qijin. Desafortunadamente, la herencia goblin se perdió en esa etapa. Los gorras rojas que lograron evolucionar hasta esa etapa, fueron llevados como fuerzas de primera línea, incluso si no eran expertos en ello, su poder como vanguardia fue débil, se los usó como sacrificio, dejando a las razas ogras seguir con el crecimiento de su colonia, mientras se creaba una comunidad. Los ogros sufrieron una evolución forzada, esto fue dado por el hijo del rey que gobernaba aquella colonia, habiendo nacido con un talento innato ultra raro, logró hacer evolucionar a todos los residentes de aquella colonia en Qijin. Progresivamente, cuando este tomó el liderazgo de esa nueva tribu de Qijin, la tasa de natalidad de su especie aumentó, no tanto como para ser comparado a la de los humanos que podían tener múltiples hijos, pero normalmente, una hembra Qijin, y en raras ocasiones, podían hasta tener dos, pero ese era el límite conocido hasta la fecha. Esa fue la historia del surgimiento del reino de Qi'e. La historia de su padre era un tanto diferente. La poligamia era permitida dentro del reino por necesidad. Para que los niños Qijin puedan aparecer, su padre solo tuvo una amante y una esposa oficial, pero aparte de ellas dos, él poseía una pareja más, pero ella no pertenecía al reino de Qi'e. El secreto transmitido dentro de la familia real y su descendencia era la existencia del reino demoníaco, el último reino donde albergaba a la ya extinta raza demoníaca. Una variedad de demonios residían en el lugar. Era un reino de una sola ciudad, algo que no podía ser contado al mundo exterior, o traería una calamidad. Se desconocía cuál era el propósito real del acuerdo que se firmó en aquella época, pero lo que trajo al reino de Qi'e fue algo beneficioso. Mino, al ser de la realeza, se enteró de esto, pero parecía que no podía decírselo a nadie, ni siquiera hablar de ello en frente de cualquiera que no esté relacionado de sangre, y para ello, el contrato de sangre fue esencial, un contrato maldito otorgado por los. Tal información no debía de ser difundida por la familia real. Mino Shimateru era una variante de Qijin un tanto rara, o así era como lo describían. De pequeño tuvo que soportar estar atado a esa distinción. En el momento en el que cumplió la mayoría de edad, alrededor de los 15 años, ingresó al ejército del reino. En su niñez, se le había instruido en el manejo de armas, lanza y espadas, armas principales que eran mayormente usadas. También habían otras opciones, pero dentro del ejército, solo estas dos eran las más usadas. Para el tiempo en que él también lucharía, la invasión de los gigantes era algo común. Distintas razas de gigantes invadían las ciudades, bajaban desde las montañas de donde vivían. Entre los gigantes, estaban troll gigantes de montañas, gigantes cíclopes, minotauros gigantes, gigantes de tierra y algunos golems gigantes, aunque algunos de ellos eran seres pasivos ante las otras especies. Algunos otros, como el troll gigante de montaña, comían carne, y no les molestaba comer la carne de especies inteligentes, y como el reino de Qi'e era vecino de un parte de sus territorios, atacaban y devastaban ciudades. Para lidiar con uno solo de esos gigantes, era necesario mandar al menos 1000 soldados, o más, dependiendo de qué clase de gigantes apareciese. En el peor de los casos, el golem no solo poseía una defensa más alta, también poseía una altura, y venían de diferentes tamaños. El más grande catalogado fue de 28 metros, mientras que el más pequeño fue de 8 metros, una altura un tanto sobresaliente, tomando en cuenta que la altura promedio de los Qijin era de 1,80 m, aunque también se desconocía sobre el uso que le daba a las personas devoradas, ya que este individuo poder mágico y estaba hecho de materia
materiales inorgánicos. A la edad de 16 años, participó en la batalla que cambió su vida. Normalmente aquellos gigantes venían de a uno, o en parejas, pero en ese entonces, 53 individuos, era una horda que el ejército estacionado pudiera vencer, pero Mino fue al frente sin ningún temor. Si esperaban más, la batalla se llevaría a las puertas de la ciudad más cercana. Como tal, muchas vidas se perderían tratando de defender la ciudad. Él estaba al tanto de su capacidad, y de lo extraño que él era. El corazón de sangre que estaba en su pecho era algo que no tenía mucho significado. Incluso cuando tocaba aquellas venas de color sangre, él no sentía nada. Siempre pensó que era raro, ya que, en vez de un trozo de piel de un distinto color, se sintió un tanto similar a la estructura de su cornamenta que le crecía en los brazos, pero nada más. No sentía nada especial, ni siquiera un poder latente. Ya había asesinado a algunos gigantes con ayuda de los demás, pero él solo se adelantó. La gente empezaba a perder la esperanza, viendo cómo ese pelotón de gigantes se acercaban. Hasta ahora nunca se inició un acuerdo de mutua cooperación con los gigantes que vivían en las montañas, solo convivían entre sí. Por ello, al ver como varios gigantes simples alevines como los Kijin, debieron de haberse sentido molestos. Ese era el pensamiento de Mino. Su padre hablaba sobre el orgullo de ser lo que éramos. Kijin, los ancestros lucharon para formar una nación que sea capaz de subsistir de esta raza, y por ello, el orgullo que representa toda una especie se dicta ahí. El reino de los Kijin, el reino de Kie, para los samuráis, era un honor morir para proteger esa nación. Por ello, avanzó sin miedo, listo para morir, pero sin antes llevarse a muchos de sus adversarios con él. Al ver a la horda de gigantes acercarse, cualquiera podría sentir miedo. El más pequeño de ellos medía 4 metros, era una mezcla de gigantes. Los más pequeños eran troll gigantes de montaña, pero a cambio de no ser muy grandes, tenían una alta constitución regenerativa. Solo el fuego y el ácido podían dañarlos severamente. Los más grandes eran gigantes de tierra, armados con armaduras simples y mazos gigantes. Tenían la capacidad de controlar la tierra en un cierto grado. Su poder destructivo en una ciudad era devastador. Los cíclopes, por otra parte, solo eran grandes, tenían una visión un tanto limitada y sus oídos y olfatos eran muy agudos, por lo que, era difícil tomarlo por sorpresa a menos que inhabilites el sonido y el olfato. Los últimos en esa lista, eran los golems gigantes de tierra, seres que nacieron del mana del entorno que se acumuló con el paso de los años. Ciertamente no tenía capacidad digestivas, pero tenían la habilidad de extraer mana de los seres vivos, y los seres pequeños como los, eran tratados, no como una especie inteligente, sino como una bestia mágica que solo ataca a seres más pequeños que ellos mismos y que tengan una increíble cantidad de mana en su interior. Como tal, incluso los gigantes que residían en aquella zona debían de tener cuidado, al proteger a su descendencia o cuidarse a ellos mismos por sus estadísticas. En el momento de entrar en batalla, eliminó a 5 gigantes, entre ellos, algunos troll gigantes, pero después de ello, no recordó nada. Al final, al momento de abrir nuevamente sus ojos, una escena un tanto irreal ocurrió, una batalla devastadora que acabó con todos los gigantes que sobraron. Derrotar a 5 gigantes por sí solo, era algo único, una hazaña para contar en la historia, pero, derrotar a 53 de ellos, era algo que solo pasaría en leyendas, aunque él no lo recordó, y creía fielmente que él no fue el que los derrotó. Algunos años más tarde, después de subir de rango lo suficiente para liderar un pequeño ejército, pudo descubrir la verdad de aquel día, aquel evento que lo mantenía con muchas dudas. Para una mejor relación, se recreó un concilio para que los gigantes no invadan más en el reino de Kie. Eran tiempos de paz, que podrían ser perturbados con una simple invasión, por ello, jamás se flaqueó en la defensa del reino. Mino Shimateru, quien descubrió aquella verdad que ocultaba su verdadero poder, le daría luz verde para ser liberada. En ese momento descubrió, el corazón de sangre que se encontraba en su pecho, era un orbe demoníaco. La historia de los demonios relacionados con los Kijin, era tan cercano en sí. Mino Shimateru, era una variante de Kijin, algo raro dentro del reino de Kie en aquella época. Los orbes demoníacos tenían una característica única, y como tal, la característica, el poder del orbe demoníaco de Mino, era absorción. Existía una raza heteromorfa que poseía un material dentro de su cuerpo, llamado el rubí sangriento.
aquella raza heteromorfa que pudo sobrevivir a la brutal persecución y caza, se llegó a resguardar dentro de una colonia con especies un tanto similares, aunque era desconocido para los del exterior, en aquella ciudad demoníaca, pudieron confirmarlo claramente, que, aquella raza heteromorfa que crecía en poder, era una raza demoníaca, eran demonios de Valuar, demonios con un corazón sobresalientes, al igual que las venas sanguíneas, una capa esquelética cubría las venas mismas, lo que llamaba la atención de la gente, los ojos liberaban una energía negativa que tenía el efecto de susto, un hechizo de nivel 1. Los demonios Valuar, la razón de que Mino también poseyera esas características, databa de tiempo atrás, la historia de su madre, quien era una demonio de cuernos, pero en verdad, aquella mujer también fue una híbrida, una mujer demoníaca nacida de las muchas razas de la ciudad demoníaca, y entre sus antepasados, la raza demoníaca Valuar había corrido en sus venas, por herencia genética, su hijo Mino había adquirido esas características, pero como esta era una mujer de la raza demoníaca oculta, jamás se le permitió verla, hasta que no sea admitido para viajar hacia el subsuelo, pero aunque tenía sangre de Valuar dentro suyo, la habilidad más poderosa, que era la de adquirir habilidades de los seres que haya asesinado, pero en cambio, obtuvo una habilidad especial. Mino era una variante rara que poseía un orbe demoníaco con la habilidad de absorción, era muy diferente a la habilidad de adquirir habilidades de los Valuar. Mino no podía adquirir habilidades, pero aparte de eso, podía adquirir la experiencia de lo que comía, dependiendo de lo que era, su fuerza aumentaba exponencialmente, y para gente de la realeza como él, comer incluso bestias mágicas en platillos delicadamente hechos era algo no tan nuevo. En aquel día en el que luchó contra los gigantes, el limitador, o para ser más preciso, el sello que mantenía su fuerza retenida se rompió, lo que llevó a Mino a un estado de locura absoluta, su poder se incrementó pero en cambio su cordura se perdió. Luego de descubrir ese hecho a través de una prueba, entrenó con un régimen muy controlado, aunque ciertamente era una habilidad muy fuerte, después de todo, a diferencia de los Valuar, el orbe demoníaco de Mino no tenía fin. Frente a Mino se encontraba una maldición andante, no podía ser asesinado con medios convencionales, ni siquiera con sus respectivas habilidades, y ahora, había despertado una fuerza mucho más monstruosa que antes, su energía parecía tomar forma a su alrededor, una bestia demoníaca. Pero esto no era algo totalmente normal, para los espectadores, como lo son Momonga, Ainz y compañía, el ser que ostentaba esa armadura era alguien muy extraño, aquella armadura maldita, literalmente daba al portador, una defensa de 0, y la habilidad Vendetta, era una habilidad mucho peor, ya que, te quitaba defensa a cada momento. En retrospectiva, actualmente, ese guerrero en armadura negra, tenía la defensa en estado negativo, lo que lo hacía que los ataques más débiles causaran mayor daño del normal. Es raro pensar que lo usaría en este lugar, pero viendo a mi oponente supongo que no puede evitarse. Solo espero que sea suficiente. Nadie ha visto esta forma y sobrevivido para contarlo. Por eso, nadie la conoce. Pero ahora habrá muchos. ¿Acaso te olvidaste que estamos siendo observados? Nuestro combate ha estado siendo viendo por varias personas. Ja. Solo tengo que matarlos a todos y problema solucionado. ¿Qué positivo eres? Bueno, activar habilidad, despertar, expansión de dominio. Tras clavar la espada en el suelo, Mino juntó la punta de sus dedos, y luego realizó la activación de dos habilidades. Primero, era el despertar, la forma en que liberaba aquella fuerza latente, y extensión de dominio. Esta era una habilidad que activaba para poder manipular mejor toda esa fuerza y que no quede absorbido por el poder. Adicionalmente también le permitía volver un terreno como propiedad suya por un período de tiempo, un lugar donde sus habilidades aumentaran, como también el control que interfiere en la zona. Eran dos habilidades complementarias que le permitían sacar el máximo de sus capacidades. El terreno después de que Mino activase sus habilidades no cambiaron visualmente, pero para una persona que estuviera cerca a Mino, el ambiente se convirtió en uno completamente pesado, se podía sentir una gran tensión, y si no fueras lo suficientemente fuerte como para aguantar tal tensión, perderías el conocimiento tan solo con estar presente. Sin ninguna señal de inicio, la forma que tomó aquella armadura oscura, Vendetta, se abalanzó hacia Mino, una técnica simple y sin gracia alguna, solo abalanzar su gran espada para destrozar a su adversario, pero con la liberación dentro del cuerpo de Mino, su velocidad había aumentado mucho más, así también como su fuerza. Anteriormente estaría usando los escudos Oni para interceptarlo, pero actualmente, no lo hizo,
Tras agarrar firmemente su espada, se apresuró hacia aquel ser envuelto en vendetta que se acercaba rápidamente. El resultado fue el choque de espadas más violento que jamás se vio dentro de todas las rondas de este torneo. Mino había igualado la fuerza de su oponente, que anteriormente era muy superior. Ahora que su fuerza estaba equiparada, él era muy superior. Cuando dos adversarios poseían la misma fuerza y velocidad, lo que regía el encuentro, era la experiencia en batalla, así también como la habilidad para poder manejar su arma correctamente. Mientras trataba de empujar a Mino, este se limitó a aguantar la fuerza monstruosa que este poseía. Después de algunos segundos de esa competencia de fuerzas, Mino desvió la espada hacia un lado, y pasó cortándole cuerpo por la mitad, pero por supuesto, aquel sujeto, incluso con su cuerpo siendo dividido, no se perturbó e intentó atacarlo desde la parte trasera, pero Mino, quien ya había visto sus ataques continuos antes, repelió el ataque que venía desde su espalda. El mismo desenlace ocurrió, desviando la trayectoria de la espada. Mino lo atacó y atravesó su cuello con su espada. Cabe recalcar que, en todo momento, la espada de Mino estaba imbuida de energía sagrada. La naturaleza que mostraba, le daba un tanto de ventaja causándole daños, pero incluso así, no parecía ceder en ninguno de sus ataques continuos, tampoco parecía querer detenerse o que sus ataques bajaran en poder. En vez de eso, incluso mientras lo cortaba una y otra vez, la fuerza del oponente aumentaba. El aura oscura y maliciosa que para Mino, quien era un guerrero en sus máximas capacidades y que ahora podía estar controlando el ritmo del combate, esta situación ameritaba apresurarse. Después de todo, si seguía aumentando su fuerza de tal manera, era imposible averiguar cuándo se detendría. La habilidad vendetta era algo que Mino mismo desconocía, no sabía sus efectos, o el tiempo que duraría, por ello, era necesario acabarlo rápidamente, pero parecía ser imposible. Su cuerpo no parecía tener ninguna herida, la armadura estaba intacta, la espada pasaba a través de su carne fácilmente y era cortada. El sentimiento de cortar existía, pero no caía. Sin importar dónde cortaban, no caía. Maldición, a este paso, no sé cómo lidiar con este tipo. De hecho, puede que la magia de algún tipo pueda hacerlo, pero no poseo tal poder. Qué irónico, soy el más fuerte de mi nación, pero la magia sigue siendo mi punto débil. Tú, no te cansas cortar y cortar. Déjame cortarte un brazo al menos. He descubierto que lo mejor que puedo hacer con tu boca es sola ignorarla. Incluso cuando conversaban tranquilamente, la lucha que ellos libraban seguía. Mino, debido a su control con la espada, evitaba golpes directos, mientras también atacaba a su oponente, lo cortaba en cada intercambio, pero nada hasta ahora. El poder que enfrentaba, aunque era desviado a cada momento, crecía poco a poco, y actualmente, si chocarían espadas nuevamente, su fuerza estaría en desventaja. Lo único de lo que estaba agradecido era del rígido entrenamiento por el que pasó todos los años, formó su estilo de pelea, y seguiría haciéndolo. Fue ese mismo estilo, lo que lo llevó a seguir sobreviviendo. No se podía dar el lujo de equivocarse en algún paso. Si uno de esos golpes lograra darle, la defensa de Oni no sería suficiente y podría llevarlo a ralentizarlo, haciendo que más daño y agujeros en su defensa se cree. Mino no sabía cuánto tiempo estaba haciendo eso. Esquivar, atacar, desviar, atacar, era lo único que hacía. Por otra parte, el adversario tenía un aura mucho más grande que la anterior, y no importaba cómo era, no moría. Mino había cubierto de fuego su espada, como también de energía sagrada, pero ninguno le hizo daño. No, para ser más preciso, ninguno tuvo un efecto grande en él, solo lo aceptó de frente, y cargó con su espada de frente. No tenía estilo, pero era una lucha muy brutal. La sangre que aquel guerrero salía de su cuerpo, pero tras segundos la armadura la absorbía nuevamente. Un ciclo sin fin que podría traer la desesperación a cualquier, incluso un maestro se sorprendería tanto que dejaría un agujero en su defensa con el tiempo, pero Mino lo estaba haciendo bien. Pero todo eso se estaba volviendo un tanto peligroso. De las dos habilidades que Mino activó, solo una de ellas es temporal, y esta era la habilidad expansión de dominio. Su fuerza podría disminuir, y el control era esencial en estos momentos. Si lo perdiese, no importaba cuán fuerte sea, sería destruido completamente. Las grandes fisuras en el suelo producto de su batalla, demostraba el nivel del combate. Esto no va a acabar bien. Mino no tenía mucho tiempo, el tiempo que le quedaba en la activación de su habilidad ya casi estaba llegando a su fin, por ende, no podía detenerse.
Desviaba los ataques, mientras le causaba un daño significativo, no sentía que podría derrotarlo, sin duda alguna, este individuo era un enemigo problemático para alguien como él, que solo se centraba en ataques físicos y contaba con algunos ítems mágicos, estaba seguro de que, a este paso, él perdería, pero ahora no tenía otra forma de combatirlo, y en ningún momento, se le cruzó por la mente, el retirarse del lugar. Fue en el momento en su habilidad casi llegaba a su final, una luz blanca los llenó a ambos, un pilar de fuego blanco, similar a lo que presenció dentro del bosque, ocurrió en este lugar, en medio de su encuentro, mientras estaba concentrado en luchar contra aquel ser en armadura oscura y aura maliciosa. Por suerte, las máscaras Oni se posicionaron como defensa en el último momento, un ataque sorpresivo era algo que su equipamiento podía proveer, aunque su compañero de batalla, era un tanto diferente, este no lo esquivó. Mino ya no esperaba nada, ni siquiera tenía en mente que este ataque funcionará en primer lugar, tanto para él, como para su adversario, pero eso fue una deducción equivocada, ya que, cuando se estaba defendiendo de ese gran pilar de fuego banquina, un grito se escuchó, sin demora alguna, Mino buscó el origen de aquel grito de agonía, y miró asombrado, al adversario al cual no podía dañar, de rodillas y retorciéndose de agonía. Cuando el efecto del pilar de fuego blanco terminó, lo que quedó fueron sus dos escudos Oni completamente carbonizados y a su compañero respirando pesadamente y con humo saliendo de su armadura. ¡Ak! Huele. Huele. Maldición, ¿quién es? Es increíble que eso te haya dañado, ¿qué fue eso? Maldito, si vas a hablar así de alguien, primero mírate a ti. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? ¡Ak! Sin que Mino mismo lo supiera, él también había recibido daño, en ese momento estaba escupiendo una gran bocanada de sangre, y cuando miró cuerpo, vio quemaduras, a pesar de que se había defendido correctamente, el ataque de ese fuego blanco atravesó eso fácilmente. El solo hecho de no haberse dado cuenta del estado en el que se encontraba, Mino no tenía opción alguna que aceptarlo, y al igual que el ser que estaba en el estado de vendetta, él también revisó por la zona, en busca del responsable de tal acto cobarde. Luego de mirar hacia alguna parte, una sombra salió desde donde debería de ser la zona boscosa, que ahora era un total tiradero de cenizas y árboles quemados. Aquella sombra que se mostró tranquilamente, caminaba a paso ligero y con la guardia alta en caso de algún ataque. Mino no podía decir si era una persona de fuerza abrumadora, pero la magia usada por aquella muchacha con orejas y cola de gato completamente oscuras, debido a su vestimenta y que no poseyera ningún arma, estaba claro que era un especialista en usar magia, aunque no se sabía de qué tipo. Tú, que osaste mancillar mi alma. ¿Mancillar tu alma, eso significa? Tras las palabras de aquel hombre envuelto en rabia, Mino pudo descubrir que el ataque anterior, no era uno que afectase el cuerpo en sí, era uno que alcanzase el alma del objetivo. Lo que podría dañar a ese sujeto que no importase cuánto cortase y cortase, era un ataque directo al alma. Mino mismo tenía conocimiento de ataques de ese tipo, pero estos eran habilidades que solo ciertas razas con especificación extrañas tenían la capacidad de hacer, y no solo eso, sino que también tenían que ser de alto nivel para realizar un daño de ese nivel. Aunque no fue uno de mis mejores ataques, es increíble que hayan podido sobrevivir a ese ataque Nia. Nia. Buenas tardes a los dos, estaban tan metidos en su pelea que no tuve otra opción más que interrumpirlos. Nia, mi nombre es Lulu, y con la ayuda de Toru-sama, me volví muy fuerte, así lo siento Nia. Tienes una forma muy rara de hablar, pero la verdad no me molesta que interfirieras, pero me molesta que con todo el daño que tengo en mi cuerpo, no sienta ningún tipo de dolor. ¿Eh? ¿Es eso así Nia? Parece que eres mejor persona de lo que creía, justo como Toru-sama dijo, no se deje juzgar un libro por su portada Nia. Eso sí que no lo entiendo, ¿qué quieres decir con? Maldición. Debido al intercambio de información que está realizando mientras Lulu se acercaba, se había olvidado un poco del hombre que mantenía en su cuerpo el estado de vendetta, este lo embistió con su espada, aunque Mino logró reaccionar a tiempo, el choque lo lanzó para atrás, su fuerza actual era muy superior a antes, si hubiera recibido ese ataque la primera vez, sin duda alguna, su defensa no hubiera servido para nada, y lo hubiera partido a la mitad de un solo ataque, pero por suerte, el liberador de su cuerpo, seguía activo, así que, defenderse y sufrir el menor daño posible fue algo exitoso. Evitando a la mujer gato que había aparecido, aquel ser de aura maligna volvió a atacarlo frenéticamente. Su actitud parecía querer decir que primero acabaría con Mino y luego iría por la hechicera, pero Mino tampoco iba a dejar las cosas tan sencillas. Arte marcial, superaceleración.
Mino activó su arte marcial, si el cortarlo no servía para nada, entonces solo tenía que presionarlo, no apuntó a su armadura, porque vio que eso era inútil, apuntó a la gran espada que tenía en su mano, ataques continuos y peligrosos, evitando al mismo tiempo que esta espada lo rebanara. Mino tampoco podía dejar de lado la peligrosidad de aquella mujer llamada Lulu, pero no podía hacer nada ahora, lo único que podía hacer era esperar a que no atacara nuevamente, pero su deseo no parecía ser escuchado. Casa. 6 anillos de fuego blanco se crearon alrededor de Lulu, sus creaciones, o por sí llamado casas, ruedas de fuego blanca, eran descritas de esa manera. Las llamas blancas fueron disparadas en dirección de la armadura maligna, y en el momento en que la tocaron, todo su cuerpo envolvió en llamas blancas y puras. Esta habilidad tiene el elemento purificación, es muy útil con gente mala, y causa dolor dependiendo de su maldad. Mino vio como su adversario se retorció de dolor y se revolcaba en el suelo para poder apagar el fuego. Por otra parte, la llama que chocó contra su cuerpo, aunque también lo cubrió totalmente, él no sentía dolor alguno, era una sensación un tanto extraña, no ser quemado por el fuego. Por cierto, aunque no te cause dolor, te seguirá dañando Nia. Así que será mejor que te revuelques y lo apagues Nia. Rayos. Mino no se revolcó en el suelo, pero las llamas se apaciguaron, razón de ello, era el efecto de la habilidad, expansión de dominios, él no le había dado importancia porque no le generaban dolor, pero ciertamente había daño en su cuerpo, en ese momento, pudo sentir claramente que esa llama era peligrosa, ser dañado y no sentir nada, era un efecto similar a lo que aquel en armadura de aura maligna usaba, pero ciertamente, no era bueno para Mino el copiar ese estilo de batalla, y el tratar siquiera de dejar que los ataques no le duelan lo afecten, sería algo estúpido, incluso si no hay dolor, el daño sigue presente. Felicidades a los 5 participantes que lograron sobrevivir en esta ronda. Tan pronto como Mino, Lulu y el hombre de la armadura de aura maligna se estaban preparando para realizar ataques nuevamente, el anuncio de la niña elfa oscura, llamada Aura se pronunció, el aviso del fin de la ronda y la sobrevivencia de 5 participantes, el anuncio culminó con su victoria y los nombres de los sobrevivientes. Mino Shimateru, el Kijin variante y mestizo. El guerrero del mal, cuya armadura irradiaba energía oscura y demoníaca. Lulu, una mujer con cola y rejas de gato oscura, sus llamas blancas fueron muy llamativas en esta ronda. Aliana, una mujer ogro de un solo cuerno, poseía una enorme destreza en batallas defensivas. Kona, una mujer Kitsume, un clérigo que poseía una espada santa. Tan pronto se había dado el nombre de los ganadores, el guerrero del mal como fue nombrado por Aura, siguió atacando a los presentes en el lugar, intentó atacar a Aura, pero ella al ser un holograma, fue como si cortaras al viento, y poco a poco sus presencias empezaron a desaparecer. No, aún no. Lo siento, querido participante, esperé a la siguiente fase y no cree pleitos afuera por favor. A mí no me molesta la verdad mía. Todos desaparecieron de la arena, esa ronda había acabado y ahora seguía otra. El guerrero del mal, irradiaba un sentido de oído e iba al estar en aquella sala, normalmente se pondría a destruir todo, pero en aquellas máquinas, se encontraban barreras que eviten ataques contundentes y filocortantes, como tal, las habilidades físicas no lo dañarían, pero además tenía contramedidas mágicas, si las barreras creadas con objetos de magia salvaje no estuviera, esa barrera serían las más fuertes dentro del coliseo, por ende, incluso si el participante hiciera una rabieta al volver y empezara a querer destruirlo todo, no podría, o es más, le sería imposible hacerlo, muchos de esas personas inmersas en la locura al volver, salían afuera a desquitarse, y claro que eran detenidos por los compañeros o amigos antes de que ocurra algo grave, de maneras diferentes. Tal y como parecía, aquel ser envuelto en esa armadura maldita, se volvió un tanto salvaje, tras la puerta, algunas personas se encontraban, y entre ellas, estaba Abraham, la razón era solo una, tranquilizarlo. Abraham veía cómo se acercaba a las personas, pero él mismo se acercó cerca de él, su cara y cabeza estaban ocultas por una capucha, pero, aún así, no era muy difícil reconocerlo como un mismo integrante de Misis. Detente. No me detengas, nadie podrá hacerlo. No estoy satisfecho. No lo estoy. Con tales gritos, llamó la atención de la gente del lugar, por lo que Abraham se acercó lo suficiente como para poder susurrarle algunas palabras, por supuesto, estaba el peligro de ser despachado por la espada que tenía en mano ahora mismo. No hagas escándalo, no llames mucho la atención, si nos retiramos de este lugar, la misión fallará, y como tal, el despertar de Dios Samak también se verá obstruido, no hagas que eso pase, detente ahora.
Malditas sean. Como las cosas se calmaron un poco, lo que Abraham tenía que hacer ahora, era llevarlo a algún bosque cercano o alguna zona sin importancia donde haya monstruos para este se desquite, si bien había la posibilidad de que pueda sobrevivir incluso si se volviera loco en ese lugar, había la posibilidad de que fuera asesinado, después de todo, estaban en el reino de uno de los no muertos más poderosos existentes de ese mundo, no sabían si sería lo suficientemente poderoso como para asesinar o destruir la armadura maldita del caos, pero tampoco podían arriesgarse a perderlo. Esa ser envuelto en locura, que equipaba la armadura maldita del caos, era muy importante para el futuro, para el regreso de aquellas deidades que gobernaran el mundo, trayendo la paz y equidad que tanto añoran. Luego de que terminase la ronda, Lulu estaba regresando a su respectiva habitación, después de esos 6 años de estar en compañía de todo el pueblo Lican, Lulu ganó mucha confianza, además de eso, con la intención de ser una mujer que no muestre muchas debilidades, entrenó con muchas personas, y también lo hizo con su pareja Toru, ella junto a sus 2 hermanas mayores se volvieron extremadamente fuertes, algo sumamente difícil para solo ser 6 años, y todo eso era gracias a Toru. A diferencia de sus hermanas mayores quienes eran diestros en la espada o alguna otra arma, ella era más experta en ataques mágicos, pero tampoco podía dejar de entrenar su físico, eso la llevó a obtener la clase de mago de batalla, y también la clase de sacerdotisa del Senjutsu, ahora ella iba en camino a su habitación, pero a lo que ella llamaba su habitación, era en realidad el lugar en donde estaba Toru, en esa habitación también estaban sus 2 hermanas, Sancrox, Shania, y algunas personas más. Según cómo participó en los primeros combates que tuvo al participar en esa ronda, había demostrado que su poder podía ser destructivo, al igual que el armamento que Toru preparó especialmente para ella, la habilidad espiral de la purificación, fue una de las habilidades al cual le permitió acceder el brazalete creado por Toru, según sus propias palabras, si tienes los recursos, en este caso el mana, puedes hacer lo que sea, solo tienes que hacerlo, el arma que se les otorgó tiene esa capacidad, no importa que no seas apta, o que tu cuerpo no lo permita, aquel equipo fue otorgado para que incluso un gran guerrero, lanzara la mejor magia. Al ingresar a la habitación Lulu saludó a los presentes del lugar, se habían reunido en la habitación de Toru, todos ellos eran las principales personas que fueron enviadas como representantes de parte del reino élfico del bosque de Helix, pero en aquella habitación, faltaba solo una persona, este era el dueño de la habitación Tsukitoru. Buenas Nia. Ah, Lulu. Fuiste increíble. Buen trabajo. Muchas gracias Hilda Nee-sama, Vidia Nee-sama. Fue asombroso como hiciste ese pilar y quemaste el bosque, fue un gran trabajo. Gracias, Shania-sama, pero todavía me falta aprender más, por cómo quemaste el bosque tú, todavía no me comparo contigo. ¿Qué estás comparando? O mejor, ¿por qué lo estás comparando? Suus-sama nunca se equivoca en sus observaciones, todas ustedes son personas excepcionales como creía. Yo estoy un tanto sorprendida por todo lo que hicieron hasta el momento también. Feanor Dono y el Emire también son increíbles, en las rondas que participaron, demostraron grandes habilidades. Jaja, supongo que tiene razón, aunque por como yo veo los encuentros, yo solo tuve algo de suerte de no encontrarme gente de su nivel. Yo también opino lo mismo, hay gente muy poderosa en este mundo, reunirlos en un solo lugar para poder verlos, es algo excepcional, me gustaría que la gente de mi aldea lo vean también. El emir estaba al tanto de su situación, si bien era una persona muy fuerte, todavía dudaba de si podría lidiar con muchas de las entidades poderosas de alto nivel que encuentran en este torneo. Los tiempos cambian, y con ello la gente también lo hace, pero la gente que protege ahora, se encuentra completamente aislada, detenido en un pasado terrorífico del cual no pueden salir libremente, traerlos hacia afuera, para que las generaciones futuras vean la belleza de este mundo era algo que ella añoraba, los elfos oscuros, eran conocidos por su gran capacidad mágica, en conjunto también con su gran destreza en combate, a diferencia de ellos, los elfos normales como Feanor, eran especialistas en artes espirituales, magia espiritual, un arte que parecía haberse olvidado desde la llegada del Rey Loco, y que ahora tratan de volver a revivir. Por cierto. ¿Qué pasa Lulu? ¿Dónde está Toru-sama? ¿Está en el baño Nia? Jeje, no, no está aquí actualmente, por cierto, Lulu, no tienes que hacer eso cuando Toru-sama no está, puedes hablar con normalidad. Gracias Hilda Nee-sama, pero, esto es natural Nia.
Fue algo pasado, pero que atrajo mucho la atención de Lulu. Al parecer, cuando ella dormía, realizaba el sonido de Nia Nia cada cierto momento. Tras oír que esa era una acción adorable, lo siguió haciendo, hasta que esa forma de hablar se volvió completamente natural para ella. Ya veo, Toru-sama, vendrá dentro de un rato. Sí, después de todo, esta es una celebración, todos pasamos a la siguiente fase fácilmente, aunque no sé qué hacer con el tiempo libre. Yo ya pedí que nos trajeran bastantes platillos para poder festejar correctamente, también algunas bebidas. Ah, Shania, nada de alcohol. Buru, de acuerdo, de acuerdo. ¿Pero cuánto puede tardar? ¿Dónde habrá ido en primer lugar? Ya ha de volver, nunca falla. Umu. Mientras conversaban sobre algunas cosas, esperaban el regreso de Toru. Todos dentro de ese grupo habían logrado pasar a la siguiente ronda. El Emire y Fëanor lograron sobrevivir dentro del bosque, la mayor parte del tiempo. Ese bosque, donde era un jungla con trampas, era quemado completamente, pero en el caso de estos dos elfos, eso no pasó. Tal vez fue algo de suerte, pero la verdad era que ellos dos tenían capacidad físicas excepcionales, por tanto, no peleaban emboscando a las personas, eran luchadores directos y respetuosos. A veces realizaban ataques mágicos, pero ninguno de atributo fuego, mientras que el Emire usaba ataques basados como en habilidades de espadachín mágico. Fëanor usaba ataques mágicos por medio de runas. En sí, tenía en sus manos algunos armamentos rúnicos que se le habían entregado para este torneo. Ambos sobrevivieron y lograron pasar a la siguiente fase del torneo, pero el tiempo que estaba tomando era un tanto largo. En ese tiempo, ellos podían hacer lo que quisiese, siempre y cuando no estuviese en contra de las reglas. Por ende, ambos regresaron un tiempo a su respectivo hogar por algo de tiempo. En cuanto a Viria y Gina, ambas eran poseedoras de espadas. Esas eran armamento que Toru logró crear del mismo material del cual estaba hecho los guanteletes de Shania, y también el brazalete de Lulu. Todos ellos tenían las mismas características, pero diferentes dueños. Toru supuso que cada una le daría un buen uso, cada uno diferente, pero a la vez único. Sancrox también estaba en esa habitación, pero se encontraba durmiendo en uno de los sofás del lugar. Era alguien que apático en cada momento, incluso cuando participó su actitud era apática, y tras vencer, también mostró una actitud somnolienta. Era algo que ya era costumbre, por lo que, nadie objetaba o se asombraba de ello, aunque, Lulu se asombró de verlo en este lugar. Después de todo, casi ni salía de la habitación que le habían preparado para él. Todos ellos siguieron esperando a Toru. La comida y bebidas también vendrían dentro de poco, así que, lo mejor que podían hacer era esperar la llegada de Toru. Mientras tanto, también veían la entrada de los participantes de la siguiente ronda, que ya estaban entrando en combate. A veces había escenarios cautivadores y dramáticos, pero la gran mayoría de ellos, solo eran enfrentamientos simples. Incluso había participantes que no lograron liberar todo su poder y al salir estaban frustrados por ello. Los ataques sorpresa eran su derrota. Para alguien que no estaba dando todo desde el principio, las víctimas se montaban y las batallas seguían. Múltiples razas, semi-humanos, humanoides y heteromorfos, distintas razas peleando por un único fin, demostrar al ser más fuerte de este mundo. Tras un tiempo de esperar, alguien tocó a la puerta y llamó a las personas de adentro. Hola, perdón por molestarlos, pero, ¿podrían abrirme? Se los agradecería mucho. Toru-sama. ¿Tendrá las manos ocupadas? Ha de ser eso. Cuando se abrió la puerta, ahí se encontraba Toru. Delante de él, se encontraba un carrito lleno de comida, como también de bebidas tanto alcohólicas, como no alcohólicas. Toru-sama, y la comida también. No será posible, usted hizo todo eso. Jajaja, no se preocupen, lo preparé con los mejores ingredientes que pude conseguir en este mundo. ¿En el mundo? ¿Quiere decir que viajó por todo el mundo y trajo los mejores ingredientes? Jajaja, qué gracioso es usted. Toru se encontraba en una reunión con todos los clones verdaderos. Eso fue cierto. La parte en donde buscaba los mejores ingredientes, se podría decir que era un tanto verdad. Después de todo, Momonga y Daifuke tenían las mismas habilidades culinarias que Toru, por tanto, a veces cocinaban cosas para comer. Por ello, cazaban e incluso en algunos casos, compraban algunas cosas para experimentar diferentes sabores. Toru se hizo con esa información y también practicaba el arte de la cocina. Incluso dentro del coliseo, donde habían chefs muy hábiles, él los retaba en un concurso de comida, donde a veces salía el ganador, aunque fue diferente con el chef principal de Ainz, el NPC Sous Chef.
Aunque era un NPC no peleador, Morian parecía tuvo la intención de que este evolucionara aún más, por ende, Sous Chef también había subido de niveles, aunque era una pena que el propio Ainz no pudiera saborear tal crecimiento de habilidad. Sus niveles de trabajo y experiencia era algo que Toru no podía superar fácilmente, pero la comida que éste preparaba no siempre podía ser comida dentro del coliseo. Toru tenía ese tipo de disputa, por ende, al terminar la reunión, le pidió a Daifuki y a Ainz algunos de los ingredientes más raros que ellos conocían y que tenían a su disposición. A través de eso, él cocinó y preparó todos los platos y bebidas en esa celebración. El olor que emanaba de esos platillos, le abría el apetito a todos los presentes. Tras acomodar todo en una mesa lo suficientemente grande, se sentaron en el lugar. Se ve apetitoso. ¡Guau, Sancrox! Debido a la bulla y al olor de la comida, Sancrox se levantó y sin que nadie se diera cuenta, se sentó en uno de los asientos preparados y se preparó para comer. Espera. ¿Qué? Cuando este intentó devorar un bocado antes que todos, Shania le había quitado uno de los platillos que sostuvo, un poco molesta porque, este no hizo nada más que esperar la comida. ¿Qué crees que haces? Shania, mi vida es comer y dormir, eso es algo que no puedo perder. Jajaja, nunca cambias, solo espera un rato, después comes todo lo que quieras. Es un momento de celebración, después de todo, todos pasamos a la siguiente fase, supongo que esto alegrará al rey Subus, pero ahora entre todos nosotros vamos a celebrar con todo esto. Pedí que nos trajeran algunos juegos de la sala recreativa, así que, mientras esperamos a que toda esa diversión esté listo, a comer, que se enfría. Cuando Toru terminó de hablar, Sancrox acudió con Shania para obtener su consentimiento. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Después de eso, comieron los distintos platos que estaban servidos en el lugar. El chef Toru veía si alguien quería repetir más, y comenzaba a servir muchos más comida. La comida era variada, había algunos pasteles, carnes de distintos animales, peces de distintos mares, frutas y verduras que nadie conocía, pero que tenía un gusto agradable. Debido a algunos problemas, solo algunas personas pudieron beber bebidas alcohólicas, pero también había una variedad de bebidas no alcohólicas. Todo fue agradable. Los juegos que Toru había pedido fueron juegos de azar, póker, casino, y una ruleta. Además de eso también se realizaron algunas apuestas en algunos combates que veían en la pantalla, algunos perdían otros ganaban, momentos agradables y algunos eventos alocados. Duró todo un día esa actividad. Al siguiente día, Subus invitó a todos a celebrar personalmente, pero muchos de los que estuvieron en la celebración con Toru no se encontraban dispuestos, pero como era la invitación de un rey, tuvieron que ir y disimular al menos un poco. Fin del capítulo 50. Gracias por ver el video. Si te gustó dale like y suscríbete a mi canal.